vamos a perseguir. Apocalipsis 5. Versículo 1. Apocalipsis 5:1. ¿Lo tenéis? Esperamos. ¿Sí lo tenéis todo? Vamos a leerlo. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, sacrificado, entregado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Para mí es esta revelación que tiene Juan en este momento, es una fuente de ánimo para una pregunta que yo le hago constantemente al Señor. Señor, ¿cómo puedo hacer vivir estas dos realidades que están en mi vida? La realidad de lo que tú eres y la realidad de lo que yo soy. ¿Cómo puedo entender en lo que yo soy que tú me ames? ¿No? ¿Cómo puedo entender en lo que yo soy que tú me ames? Y cuando Juan se encuentra con esta realidad del ser humano, aunque él había visto resucitar a Jesucristo, Juan lo había visto ya, y había sido lleno del Espíritu Santo. Podríamos decir, es el final de su vida. Pero aún así, él cuando ve la debilidad del ser humano, llora. No porque no tenía esperanza, sino porque esta era una realidad. El ser humano es incapaz de hacer lo que Dios le pide. Es incapaz. Y esta es una realidad con la que el ser humano, el cristiano sobre todo, tiene que convivir. Digo el cristiano porque para el cristiano es más real esto. El ser humano que no conoce a Dios es inconsciente de estas cosas. Pero el cristiano
es más real de esta incapacidad. Y se hace un pesar, ¿por qué? Porque ama a Dios. Y porque sabe que Dios le ama, ¿no? Esto es así. Entonces Juan lloraba. Y dice que cuando él lloraba se acercó a alguien y le dijo, tranquilo, que tú puedes. Tranquilo, confía en ti mismo, confía en tu corazón. ¿Le dijo esto? No. Le dijo, no llores. ¿Y por qué le dijo no llores? Porque aquí está tu confianza. Aquí está tu realidad. Este es el fundamento de todo lo que vives en Dios. De todo. Tus alegrías, tus tristezas, tus fortalezas, tus debilidades, tus momentos buenos, tus momentos malos, todos están sostenidos por la roca que es Jesucristo. Y como dice la palabra, y lo he dicho algunas veces estos días, Él tiene la preeminencia, Él va por delante de nosotros. Y en su sacrificio, en lo que Dios hizo por nosotros, se sustenta no solamente todo lo que somos, sino todo lo que nos pasa. De manera que podemos decir, como también dijo Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, esto es importante, porque tú no te has muerto todavía, ¿no? ¿Te has muerto o no? No te has muerto. Por lo tanto, sigues viviendo dentro de un cuerpo que te causa muchos problemas, ¿sí o no? Un corazón, una mente, unas pasiones, una confianza excesiva, que te causa muchos problemas. Y a Pablo también se lo causaba. Ahí tenemos Romanos 7, ¿no? Donde él entiende, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. No soy yo, no quiere decir que se está sacando la responsabilidad, sino que hay una realidad en su vida, en su corazón, que él, aunque quiere evitar, no la puede evitar. Y no estoy diciendo que hay licencia para pecar, pero él dice, no soy yo, Señor, es el pecado que mora en mí. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero él dice, lo que ahora vivo en la carne, esta debilidad por la cual lloraba Juan, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La semana pasada hablamos de la cruz, de la negación, pero esto no puede ser real si nuestra confianza no está puesta en la cruz. Cuando nosotros hablamos de negarnos a nosotros mismos, no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, sino que todo lo que hacemos está sustentado en el sacrificio de Jesucristo. Esto lo voy a explicar mejor más adelante. Pero por eso también Pablo puede decir que nada nos puede apartar del amor de Dios y que todas las cosas que vivimos tienen un buen propósito para nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la imagen. El Señor hace una pregunta que es real y dice, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Y la respuesta, nosotros no somos dignos. La respuesta siempre va a ser la misma. El Señor la pregunta para que tú la sepas, ¿no? No es para que la sabes que no eres digno. Pero no se queda ahí la situación, sino que el Señor salva a aquel en el cual tiene que estar puesta nuestra confianza. Vamos a empezar.
La demanda de Dios nos hace indignos e incapaces. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Como decía antes, esta es una realidad que mientras estemos en esta tierra, nunca va a cambiar. Tú y yo tendremos problemas, tú y yo caeremos, tú y yo tendremos que superar, nos equivocaremos. Es una realidad que Dios no obvia. ¿Quién es digno? Nadie. Nadie es digno delante de Dios. Y por eso Juan lloraba, porque esta es una realidad para nosotros. Nuestras caídas, lo que somos, nuestras incapacidades, producen dolor en nosotros y es una realidad para nuestra vida, es algo que no podemos evitar. Pero también Dios no lo hace. Dios no tiene problemas con nuestras debilidades. Como hijo de Dios, Dios afronta nuestras debilidades, no huye de ellas. No son un problema para Él, lo son para nosotros, porque somos de carne, porque a veces no sabemos cómo hacer, porque todavía no tenemos el conocimiento pleno del Señor que nos lleva a encontrar ese pleno reposo al cual Dios nos ha llamado. Pero tiene que haber un descanso. Porque Dios no se angustia de ver nuestras debilidades, sino que ha puesto una salida y una solución para todas estas cosas. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué se compadece de nuestras debilidades, Fernando? Porque existen, porque son reales, porque no la podemos obviar, pero Dios tampoco lo hace. La debilidad en el ser humano es una realidad con la que tiene que convivir y no se va a solucionar ignorando esta realidad. Se hace evidente en nosotros, pero tiene un propósito y tiene un sustento, que es Cristo. Todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, va dirigido a una realidad. El sacrificio del Señor está sostenida por una realidad que es el sacrificio de Jesucristo. Y para Dios, por eso, como decía antes, no es problema nuestra debilidad. Aunque nosotros quizás hoy hemos venido a la casa del Señor, el Señor nos llama a adorarle, nos llama a bendecirle, y nuestra debilidad quizás está presente aquí, ¿no? A veces nos juega mala pasada, a veces no sabemos cómo hacer, porque uno dice, quiero ser sincero con el Señor. Yo soy así, pero me encuentro con otra realidad de lo que Él piensa de mí y de lo que Él dice que yo soy. Entonces para mí hay una lucha. ¿Soy lo que Dios dice que soy o soy lo que yo veo que soy o soy lo que yo siento que soy? Y esto es lo que Dios nos quiere resolver en esta mañana, ¿no? O por lo menos espero poder intentarlo. Aunque como dice José Mari, no me explique bien, vosotros quizás con ayuda de Dios me podáis entender. La debilidad es un instrumento que nos lleva a Cristo. La debilidad es un medio, no es algo en sí mismo. No es tan importante, y no quiero decir esto que nosotros no le tenemos que prestar atención, pero no es tan importante para que nuestra vida gire alrededor de eso, porque si no, no tendríamos solución, y por eso Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que no hay condenación? Porque eso no es el final de lo que somos. No es el propósito de Dios que tú te quedes en tu debilidad, en lo que tú ves en ti mismo. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tu debilidad, lo que tú eres, esta realidad por la cual Juan llora, te lleve a Jesucristo. Te lleve a descansar en Él. Este ha sido siempre el propósito de Dios.
Por eso Dios, como leía Efrén el otro día, nos ha dejado este tesoro ¿en dónde? En un vaso de barro. ¿Y cuál es el propósito del vaso de barro? Que la gloria sea para Dios, que tú descanses en Él. Que te des cuenta que lo que Dios ha hecho no va a cambiar más allá de la circunstancia que vivas y que lo que estás viviendo ahora, aunque sea una caída por el pecado, tiene un propósito en tu vida. Bien, yo creo que puedo hablar así porque a ningún hijo de Dios le gusta pecar. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Si una persona esta mañana coge esto como una licencia para hacer lo que quiera, pues problema de él. Pero hablo así porque entiendo que nosotros nos dolemos por el pecado. Pero ese dolor tiene un propósito y es exaltar a Cristo. No hay ningún otro propósito, no tenía ninguna razón de ser, simplemente que Dios te muestre tu debilidad porque Él la conoce. Él la conoce. Pero siempre por medio de lo que somos, por medio de nuestra indignidad, nos ayuda a que nosotros nos podamos encontrar con el Señor. Y que nuestro corazón pueda descansar aún en medio de la caída. ¿Me escuchas? Porque incluso nuestras propias caídas las podemos usar para la gloria del Señor. Humillándonos, reconociendo su misericordia, reconociendo que lo que Él dice de nosotros es verdad, de que estamos en medio de un proceso de santificación, de que muchas cosas no entendemos ahora, pero la entenderemos más adelante, aceptando lo que somos, porque lo normal para nosotros tendría que ser caer, pero si no caemos es porque Dios nos sostiene. Así que no te asombres de tus debilidades o tus caídas, porque Dios ya te dijo que tú eres así. Y no lo esconde, sino que te da un puente, te da una solución para que eso no sea el final de tus pensamientos, ni de lo que tú, en donde tú pones tu fundamento. Dice versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Los ojos de Juan, ¿dónde estaban? En el ser humano. Y por eso lloraba. Él decía, no hay ninguno, no, Juan, te estás equivocando. Ninguno de los nacidos de Adán. Pero sí que hubo un hombre en esta tierra que era digno. Y que tomó el cuerpo de hombre para representarnos delante de Dios como hombre. Y de esta manera, por medio de su sangre, hacer lo que nosotros éramos incapaces de hacer, por lo cual lloraba Juan. Pero en cierta manera, él en ese momento estaba mirando la indignidad del ser humano. Entonces uno de los ancianos le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Un hombre totalmente Dios, totalmente hombre, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nuestra debilidad siempre nos tiene que llevar a la cruz de Jesucristo. No sirve de nada que nosotros hoy hablemos de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, de nuestras incapacidades, de nuestros pecados, y que esto no esté sustentado por el sacrificio del Señor. Saldríamos de esta puerta y nos tiraríamos todo por un barranco o abandonaríamos el cristianismo. Siempre que se predique la palabra del Señor, porque a veces no se puede hablar de todo en un mismo momento, pero siempre que se predique la palabra del Señor, venga como venga, nosotros no podemos perder de vista el sacrificio del Señor. Y aunque el Señor nos esté marcando algo de nuestra vida que no es conforme a lo que Él nos ha pedido,
Nosotros tenemos que salir de esta puerta con confianza. Con confianza, porque Él ha vencido. Y el propósito de Dios, no es que te quedes tirado en la indolencia, sino que puedas encontrar ánimo y saber que Jehová, que Dios cumplirá su propósito en nosotros. La debilidad del hombre encuentra consuelo solo en el sacrificio de Jesucristo. Y por eso su debilidad es un siervo, nuestra debilidad, es un siervo que nos lleva a Cristo. No llores, Cristo ha vencido. Esta es la respuesta a nuestras debilidades. Nuestro primer acto es llorar y no está mal. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, pero esto no era verdad. Y vino el Señor con un carbón, tocó sus labios y limpió su culpa, porque el propósito de esa debilidad era llevarlo a Jesucristo. Hebreos 10:3 dice, pero con estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y cada vez que se llevaba un sacrificio al altar, el propósito no era que el ser humano encuentre confianza en lo que podía hacer, porque no había solución en eso. Ese macho cabrío, ese símbolo, no podía limpiar los pecados. Era simplemente un símbolo. Y el propósito de Dios nunca fue que el hombre encuentre descanso en lo que el hombre podía hacer. Nunca lo fue. El pueblo de Israel, por su corazón, quiso poner el descanso en las obras, en la ley. Pero era imposible porque el Señor nunca la envió con ese propósito. Sino, como dice su palabra, la ley es un ayo, es una ayuda, es alguien que nos lleva hacia Jesucristo. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Dios había pedido que se ofrezcan estas cosas, pero nunca dijo que pongamos nuestro corazón en ellas. El Señor tiene demanda para nosotros, pero nunca nos está diciendo que nosotros somos capaces de poder cumplirlas, ni que seremos capaces en nuestras propias fuerzas, sino que nuestra vida tiene que descansar siempre en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y por eso dice, no quieres ni te agradan los sacrificios ni los holocaustos. No porque Él rechazaba lo que Él había establecido, sino porque ese no era el propósito. Y dice, aquí estoy para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. La ley representa al esfuerzo humano en el intento de justificarse a Él mismo. Cristo dice, quita lo primero, quita la tentación de querer encontrar solución en mis esfuerzos y establece lo último, el descanso en la cruz. El descanso en la cruz. Cuando el Señor nos lleva a un momento de debilidad en nuestra vida, es para que descansemos en la cruz, no para que lo solucionemos nosotros. Vamos a entender ahora qué es lo que significa esto. Pero quédate con esto. Nuestras debilidades son un instrumento para llevarnos al Señor, no para que descansemos en nuestra propia fortaleza o en nuestro propio deseo o en nuestra propia capacidad de querer solucionarlo.
porque eso lo único que va a producir en nosotros es frustración, es desánimo. Es la obra de Cristo la que es la plena seguridad del cristiano. Esta es la hora en donde tiene que descansar nuestro corazón. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en todas las cosas que vivimos tenemos que entender que Cristo está cumpliendo este propósito en nosotros, que Él nunca lo ha perdido de vista y que todo lo que vivimos nos lleva en esa dirección. Está en nosotros el creer y caminar confiados en que Dios no solamente perdonó nuestros pecados, sino que ha provisto de todas las cosas que nosotros necesitamos para poder caminar en esta vida tomados de su mano. ¿Recordáis la viuda de Elías, la viuda de Sarepta? ¿Recordáis que tenía los elementos simplemente para poder hacer un pan y tirarse a morir? No podía solucionar nada, igual que nosotros. Y el Señor envía a Elías a la casa de esta mujer. Elías hace un milagro, ¿no? Y hace abundar el aceite, pero no solamente para ese momento, sino que el aceite que le da el Señor a esta mujer no solamente le sirve para salir de esta circunstancia, sino para seguir viviendo. ¿Es así o no? Así es la obra que hace Dios con nosotros. No solamente nos perdona, no solamente nos salva de la condenación del infierno, sino que ha provisto de todas las cosas para que nosotros podamos vivir en esta tierra, para que podamos afrontar todas y cada una de las situaciones en las cuales nos enfrentamos. Dice versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tomó el libro, ¿no? ¿Nosotros éramos capaces de tomar el libro? Ni aún mirarlo. Pero este cordero inmolado, sacrificado, tiene esta confianza de tomar el libro de las manos de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Este es el consuelo que recibe Juan. El descanso en la obra de Jesucristo. Esta es la confianza que tenemos que tener nosotros. El descanso en la obra de Jesucristo. Cuando caemos, ¿cuál es nuestro descanso? El descanso en la obra de Jesucristo. Es ahí donde va a descansar nuestro corazón. Así que cuando caes, lo primero que tienes que hacer es levantarte. Porque tu caída tiene como propósito que acudas al Cordero, en el cual puede confiar tu corazón y en el cual puedes confiar a pesar de tus debilidades. Este Cordero que fue muerto, que fue inmolado, que fue entregado, que fue sacrificado, no dice que está muerto, no dice que está tirado, sino que está en pie. Está en pie delante del Señor, lo que manifiesta la victoria de Jesucristo. Lo que manifiesta la resurrección de Jesucristo. Lo que también manifiesta que el sacrificio de Jesucristo es aceptado por Dios. Y que eso es suficiente.
que en Dios hay una aceptación que no depende de ti. Hay una aceptación que depende de Jesucristo y esta aceptación nunca va a cambiar. Tu aceptación no depende de ti. La aceptación depende del sacrificio que Dios, que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Así que tu aceptación delante de Dios siempre está asegurada. ¿Qué quiere decir? Que esto no está en discusión. La aceptación que Dios tiene de nosotros no está en discusión. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando tú entras a este lugar con tus problemas, con tus circunstancias, con tu corazón, con tus pensamientos, con tus luchas, quizás tienes algún problema con alguno, tu situación es real, pero tu aceptación no cambia delante del Señor. Porque Él sabe que somos débiles y no quiere decir que es cómplice de nosotros. Pero sus ojos nos miran con aceptación, mirando que estamos en un proceso que nos llevará sí o sí al cumplimiento de su promesa, que es que seamos como el Señor. Pero tu aceptación, tú no te la tienes que ganar. A veces tenemos este conflicto nosotros delante del Señor. Estamos aquí con la cabeza agacha, ¿no? Pensando en lo que pasa por nuestro corazón. Pero tu aceptación delante de Dios no está en juego. Porque aquel que te representa es aceptado. Cuando Él toma el libro de la mano del Señor, lo que está manifestando es que lo que está haciendo Cristo no es un acto violento, sino es un acto grato delante del Señor. Es algo que está hecho, que está consumado, que no puede cambiar, que no va a cambiar. Y lo que tú estás viviendo simplemente es un proceso hasta que eso se pueda cumplir, pero que ese proceso siempre nos lleva a la cruz. Y cuando nos lleva a la cruz, afirma que realmente esto está sucediendo. Nos hizo aceptos en el amado. La obra de Cristo es una plena seguridad y tiene que ser una plena seguridad para nuestro corazón. Dice Hebreos 3.1, estoy basándome mucho en Hebreo porque me pareció importante que esta revelación que tiene Juan la podamos ver en la palabra y os animo a que podáis leer Hebreos. Porque nos habla de quién es nuestro sacerdote y de qué somos nosotros para Él. Y dice Hebreos 3.1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y a sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es a Él a quien tienes que considerar. Cuando nos llegues, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, porque Él te está llevando a Cristo. Este está llevando a Él. Este está llevando a Dios. En todo lo que vives, en todo lo que eres, considera a Cristo. Lo que vives en la carne, en tu cuerpo, vívelo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Yo no puedo atribuir a lo que vivo despropósito ninguno. Ni siquiera lo que Dios mismo con su luz manifiesta en mi corazón. Eso que el Señor manifiesta en nuestro corazón, ¿verdad? Por medio de su palabra, tiene como propósito exaltar a Cristo. No temas. No huyas. No te escondas de tus debilidades porque para Dios no son un problema. Y esto, te vuelvo a repetir, no es un coaching, no es un pensamiento positivo. Es una realidad en la cual
Tu corazón tiene que aprender a descansar. Porque este es el propósito de Dios. Que descanses. Que entres en su reposo. Y eso no va a evitar los problemas que tienes que vivir, pero lo vas a ver de una manera diferente. Vas a dejar de luchar contra carne y sangre y vas a entender que lo que estás viviendo te está llevando al Señor. Acéptalo. Hazlo parte del propósito glorioso que Jesús quiere cumplir en tu vida. Entiéndelo de esta manera, deja de luchar contra eso. No hagas como Pedro que dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador. Vale, ¿y qué vas a hacer ahora? Está bien, él se sintió confrontado, ¿no? Se sintió indigno, pero esa no era la solución. Después él dijo, ¿a quién iré, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Dice Hebreos 6, 16, cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera, confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Es como aquel que decía, no, pero mi hermano, ¿no? Cuando discutían dos niños, es que mi hermano es policía, ¿no? Es como que ponía la seguridad en alguien que era más fuerte que él, ¿no? A mí me podrás hacer daño, pero mi hermano es policía. Si te metes conmigo, te metes con él, ¿no? Ponía a alguien mayor como seguridad, como fundamento. Es un ejemplo bastante tonto, perdonen, pero se pone fin a la discusión. Cuando alguien puede descansar en alguien superior. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian. No cambian, Carlos. Nosotros podemos cambiar, pero los propósitos de Dios no cambian. Tú te quedas mirando el hecho de que tú cambias, y esto es una realidad, pero es una realidad que tiene que ser vivida en Dios. Nosotros cambiamos, pero Dios es inmutable. Y cuando nosotros cambiemos y de alguna manera manifestemos que no estamos amando, siguiendo a Dios correctamente, vuelve, porque esa no es tu realidad. Encuentra confianza y descanso en el Señor para entender que esta es una leve tribulación momentánea, que manifiesta la podredumbre de tu corazón, pero que es para que puedas encontrar la confianza en aquel que promete. Les hizo juramento para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Dios quiere que nosotros tengamos seguridad. Seguridad. Confianza de quien hemos creído. Al principio será así. Y de acuerdo vayamos caminando esa seguridad y creciendo. Pero Dios no quiere que seamos hijos inseguros. Hay momentos en nuestra vida donde uno dice, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Pero no podemos vivir así toda la vida. El Señor quiere que nosotros empecemos a encontrar confianza. No es grato para el Señor que nosotros estemos dudando constantemente, sino que esa duda, nosotros la podamos llevar al Señor y Él, como dice su palabra, por medio de su Espíritu Santo, nos confirme que somos hijos de Dios. Nos revele su palabra y nos revele quién es Dios para nosotros. Pero el Señor quiere que encontremos confianza, porque una persona que no encuentra un lugar firme donde apoyar sus pies no puede avanzar. Siempre está indeciso, siempre está subiendo y bajando, pero subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, subamos, mirando a Cristo cada día más. Porque subiendo y bajando nunca llegaremos.
Nos hablan de la gloria del Señor, subimos. Nos hablan de nuestro corazón, bajamos. Es lo mismo, mis hermanos. La gloria del Señor está en nuestras virtudes cuando vemos que el Señor nos afirma y en nuestras debilidades cuando andamos en valles de sombra y de muerte. No temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y esta esperanza, dice el versículo 19, mantiene nuestra alma firme y segura como ancla y penetra a través del velo, ese lugar donde los sacerdotes no tenían la confianza de entrar más allá del año y por medio de la sangre de un cordero. Mantiene nuestra ancla firme y segura y entonces nosotros nos acercamos al Señor. Y entendemos que todo lo que vivimos no es una persecución sobre nuestra vida, sino que es la manifestación de que somos hijos de Dios. Qué diferente, ¿no? El Señor me muestra mi corazón, resulta que yo ahí me pongo a batallar, soy, no soy, me pasa, no me pasa, qué malo, qué bueno. Los del Barça, los del Madrid, los buenos, los malos. Pero resulta que el Señor envuelve todas las cosas que vivimos en la cruz. Y para Él no hay ninguna confusión ni ningún problema. Dice versículo 20, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es nuestra confianza. Y por eso Pablo podía decir que se había propuesto predicar siempre a Cristo y a Cristo crucificado. Y que solamente se gloriaba en la cruz de Jesucristo, en sus sufrimientos, no en todo lo que significa la cruz. No la cruz, esa, no ese pedazo de madera, esa no es la cruz. Sino que la cruz es Jesucristo. La cruz es el corazón de Dios, la cruz es el pensamiento de Dios, la cruz es la manifestación de las intenciones de Dios. Cuando Cristo está sufriendo en la cruz, el Señor lo está haciendo padecer porque está manifestando sus intenciones sobre nosotros. No simplemente para que nos quedemos en los padecimientos, sino para que entendamos lo que esto significa para nosotros. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado y cantaba un nuevo cántico, versículo 9, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, fuiste muerto. Eres digno, lo ganaste, Señor. Eres digno, no hay nada que lo pueda cambiar. Lo que pasa es que tú lo tienes que aprender a vivir y aceptar en tu corazón y en tu vida diaria y en todo lo que te sucede. Pero no hay nada, si eres hijo de Dios, no hay nada que pueda cambiar esto, no hay nada. Porque fuiste inmolado, porque la entrega, la muerte del Señor para el Padre tiene un valor inmutable, incambiable, que nada puede trastornar y que nada puede impedir que se cumpla ese propósito en nosotros. ¿Por qué? Y con tus sangres nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es inevitable. ¿Por qué? Por la sangre. Y por eso la palabra dice que en la sangre está la vida. Adán, por medio de la herencia que él producía en nosotros,
produjo muerte por su desobediencia. Pero Jesús, por su sangre, nos hizo coherederos. Cuando mis hijos dicen, yo tengo la sangre de mi padre, ¿qué están diciendo? Que son descendientes, ¿no? Que vienen de mí. Que en ellos hay una característica que es inconfundible. Son mis hijos y lamentablemente hay cosas que le van a gustar de mí y otras que no. Pero en el Señor no es así. Son mis hijos porque vienen de mi sangre. Y uno tendrá mi oreja, otro tendrá mi ceja, mi mentón, mi nariz. No sé, hasta mi genio, no sé cómo hace el Señor las cosas, ¿no? No sé hasta dónde llega la genética. Pero esto es lo que significa la sangre del Señor. Que lo que Él hizo en nosotros es inmutable, no se puede cambiar. Ellos se podrán ir, ellos me podrán negar, pero nunca van a dejar de ser mis hijos. Y lo mismo tus hijos, ¿o no? Nunca, por más que Yolanda diga, mira, Jeremy, te puedes ir por ahí, pero nadie podrá decir, no es que Jeremy, tú podrás decir, Jeremy, no eres más mi hijo, pero eso no es verdad. Así de firme es el pacto que hizo el Señor con nosotros. Hay una sangre, podríamos decir, que corre por nuestras venas y que ha hecho algo que es incambiable para nosotros. Y ha puesto una realidad en nuestra vida que no puede ser deshecha. Por eso el Señor entregó su sangre. Por eso derramó hasta la última gota. Para que esa sangre pueda ser el origen de esta nueva herencia para nosotros, porque en la sangre está la vida. Y la vida no puede cambiarse. No puede. No podemos. Hebreos 5 nos habla de este hecho, de este acto de Jesucristo y de que este acto delante del Padre de morir es nuestra seguridad. Y Cristo, en esta ofrenda de su propio cuerpo, de su propio ser, de su propia sangre, no solamente es el sacrificio, sino que también es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Por eso Él está presente delante de su Padre. Y esto es seguridad para nosotros. ¿Por qué? Porque esto tiene un significado para nosotros. Que Dios, que Cristo sea nuestro sacerdote y nuestro sacrificio, nuestro. Dice Hebreos 5, 1 y 2, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Cristo fue constituido a favor nuestro. No vino a condenar, vino a salvar. Y cuando Él te hace pasar por sombras, por valles de sombras y de muerte, no es su propósito condenar, es salvar. El Señor te está salvando. Pero mira, me siento así, me veo esto en aquel. Es salvación, mi hermano. Lo que sucede entre nosotros, los problemas, las circunstancias, las cosas que suceden a veces, es salvación. Sí somos hijos de Dios, evidentemente, porque aquí en la iglesia siempre va a haber trigo y cizaña. Espero que seas trigo. Pero ha sido constituido a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Él, cuando está delante del Señor, de su Padre, está a favor. No es cómplice de tus pecados, pero está a favor, intercediendo. Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Esto es un sacerdote. Se muestra
paciente con los ignorantes y con los extraviados. Este es el sacerdocio que cumplió y que cumple el Señor delante del Padre. Y por eso es seguridad para nosotros. Dice en Hebreos 5, 7, mientras tú aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. ¿Escucháis esto? Ofreció clamor y lágrimas, súplicas y oraciones al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que obedecen. No solamente el Señor sufrió para hacer el sacrificio, por ser el sacrificio, sufrió como sacerdote. Sufrió para poder interceder por nosotros de una manera real. Sufrió para entender nuestro sufrimiento como sacerdote, como hacían los sacerdotes humanos. Ellos tenían que ofrecer un sacrificio por el pueblo, pero tenían que ofrecer un sacrificio por ellos mismos, ¿no? Y de alguna manera, aunque estaban ofreciendo un sacrificio por el pueblo, eran conscientes de lo que le estaba pasando al pueblo porque ellos tenían la misma debilidad. Pues el Señor voluntariamente pasó y tuvo que clamar, y tuvo que sufrir, y tuvo que suplicar a aquel que le podía librar de la muerte, como nosotros lo hacemos como el Señor, ¿no? Y Él no tenía por qué morir, porque era santo. El castigo de la muerte no tendría que haber sido sobre Él. Y ahí es donde fue su victoria, esto es otro tema. Pero Él sufrió voluntariamente para poder ser un sumo sacerdote perfecto, que se pueda compadecer y que sepa lo que es clamar por la vida. El Señor se identificó en todo con nosotros. Y cuando Él está delante de su Padre, sigue identificándose de la misma manera por nosotros. De tal manera que Él puede decir que comprende cuando nosotros somos tentados, porque Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer ¿a quiénes? A los que son tentados. Este es un primer versículo que me pegué en mi armario cuando tenía 15, 16 años, me convertí al Señor y fue lo primero que necesité saber. Porque era una persona tentada, que caía, que se levantaba, que no tenía fortaleza. Por cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor conoce nuestra debilidad como seres humanos, no en la profundidad del pecado que la conocemos nosotros. Pero Él pasó por esto para poder entendernos y de esta manera ser un buen representante delante de su Padre. Y también nuestro sacrificio, vamos terminando, Hebreos 9, 11 dice, pero Cristo vino ya y es sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Escuchen esto, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo,
que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará las obras muertas de nuestra conciencia, para que sirvamos al Dios vivo. Si el Señor hacía eso por medio de un sacrificio de algo terrenal, ¿cuánto más? Nosotros somos impedimento muchas veces a creer en esto y por eso no encontramos descanso, no encontramos reposo. Esto le pasó al pueblo de Israel. Fue incrédulo y no pudo entrar en el reposo. Nosotros, si somos hijos de Dios, estamos en ese reposo, pero tenemos que aprender a disfrutarlo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto, porque cuando hay un testamento es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo. ¿Por qué nosotros tenemos un ancla firme para nuestra vida de que vamos a recibir y que estamos participando de la herencia que Cristo ha ganado? Porque Él murió. Y cuando el Señor muere, nosotros recibimos ese testamento, recibimos esa herencia que Él ganó por nosotros. Su muerte es la confirmación de que lo que Dios ganó en la cruz es para nosotros y no hay nada que lo pueda cambiar. Y su resurrección es la confirmación de la aceptación del Padre, que le da vida y que lo levanta de los muertos. Conclusión. Terminamos con Hebreos capítulo 10, versículo 35. Perdónenme, sé que se ha hecho largo, hemos leído muchísimo, pero terminamos con esta conclusión. Efren, si te parece bien, cierras luego. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, 35, dice: no perdáis, pues, vuestra confianza. Este es el propósito de esta palabra en esta mañana. En la incapacidad del que predica de poder manifestar todas estas verdades que son gloriosas, que son seguras, que transforman y que han transformado nuestra vida. Mi ruego es, hermanos, no perdamos esta confianza. El propósito de Dios no es que pierdas esta confianza. Si un doctor viene y le muestra a alguien que tiene un cáncer, ¿de qué sirve simplemente que le digan que tiene un cáncer si no hay una solución? ¿Qué esperanza puede tener esa persona? Ninguna. La semana pasada, cuando hablamos de la cruz, de la negación, de dejar nuestro viejo hombre, no tiene ningún propósito si no hay una esperanza mayor que lo que tiene que suceder en nosotros. Hay un primogénito, hay una persona que va por delante de nosotros. Y si es primogénito es porque es el primero de muchos hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el propósito del Señor siempre fue no solamente salvarte del infierno, sino de que tú puedas ser como Él es. Este es el propósito principal. Esta es la gloria mayor. Esta es la manifestación de la gloria de Dios. Que nosotros podamos ser como Él es. Porque la gloria del Padre, como nos decía Efren, es Jesucristo. Él es su gloria. No voy a decir es su orgullo porque no está bien dicho. Pero Él es su gloria. Él es la manifestación del Dios invisible. Y Dios quiere hacernos partícipe de esa gloria. A nosotros. Que hoy no somos lo que tenemos que ser.
¿O tú ya eres lo que tienes que ser? ¿Ya eres lo que tienes que ser? No somos lo que tenemos que ser. Y tampoco se trata de vivir livianamente, pero no perdáis vuestra confianza, que tiene gran recompensa, gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Va a venir, mis hermanos, no solamente en su venida, sino en esta tierra, sobre nuestra vida. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, mi hermano. Que esta sea la motivación en todas las cosas que te toquen vivir, en todas las cosas que el Señor traiga sobre tu vida, aunque muchas veces sea tu propio corazón. No te quedes ahí, sino que puedas ir, como decía David, a la roca que es más alta que tú. Y allí puedas encontrar descanso. Así que, mi hermano, en esta mañana te ruego o te animo a que puedas encontrar descanso. No que seas un pasota. Pero si hay dolor a veces, siempre te puedas llevar al mayor propósito del dolor, que es ser como Cristo es. Que esta pueda ser también en nuestra gloria en todo lo que vivimos, ¿sí? Que el Señor te bendiga.